En lo dicho, desde hace meses, la Liga MX no solo está estancada ni secuestrada por los intereses de unos cuantos, sino también reprimida por decisiones punitivas. Los dueños del fútbol mexicano tuvieron la opción en sus manos de cambiar el fútbol como lo conocemos ahora. Solo faltaba hacer algunos cuantos ajustes que afectaban un poco a las inversiones a corto plazo, pero que generarían muchos dividendos a mediano y a largo plazo. Pero como lo hemos explicado hasta con palitos y bolitas, esas dos palabras para los dueños no existen, pues ellos se rigen por la ganancia en un tiempo muy corto, a manera de que cada semestre sea redituable el fútbol, y por ende sus ganancias se ven afectadas en lo más mínimo. También hemos explicado durante mucho tiempo cómo es que la balanza entre el negocio y el fútbol debe estar equilibrada. Hoy en día no puede sobrevivir el uno sin el otro y es netamente indudable que estos dos factores deben ir de la mano. Sin embargo, lo que pasó en la Junta de Dueños de este 2023 es netamente una pequeña simulación, la cual ya se estaba esperando y donde muchos dueños ya estaban maquinando a pesar de que hay mucha indignación popular. Si no se hubieran ventilado las quejas de la afición, si no se hubiera puesto sobre la mesa toda la marrullería que hay dentro del fútbol mexicano, las cosas hubieran seguido igual o peor. Como se los anticipamos hace algunas semanas, el factor en este tipo de juntas ya se basa por el aspecto estratégico político de los dueños de la pelota y otros entes con mucho poder que son externos al fútbol, pero no ajenos a este. En este video explicaremos de qué va la simulación, que ha sido modificada a manera de que no todos estén a disgusto, pero que el mal que existe en el fútbol mexicano se quede solucionado a medias. Pero esto no es sorprendente, sino que hoy más que nunca, los dueños de la pelota saben que el negocio se está yendo por el caño y que es muy probable que, de haber seguido así, tal vez su negocio se hubiera caído mucho antes de que rodara la pelota en el Mundial Tripartito. Aún así, se debe mencionar que el poder se concentra ahora en una sola persona, que sirve al mismo de siempre: a Televisa, quien dejará entre comillas que este próximo comisionado de la Federación Mexicana supuestamente tome decisiones haciendo las modificaciones pertinentes no de tajo, sino de manera escalonada. Una sugerencia que vino desde el poder público, pues había una encomienda: no ser punitivos totalmente y esperar que el consenso de dueños decidiera a placer. Aún así, las soluciones que se dieron por ahora dejan un sabor un tanto amargo, con cambios poco significativos a excepción de 2 puntos que pocos medios quieren mencionar. En pocas palabras, todos se arrugaron, pero quisieron proteger su negocio dando como siempre a tole con el dedo. Mucho ojo aquí, que esto pinta interesante, pero a su vez pareciera que lapida la poca credibilidad que aún tenía el fútbol mexicano, a menos de que haya cambios en un tiempo muy corto. Algo que se ve difícil. Sin embargo, existe un punto de esos acuerdos que deja abierta la puerta para un cambio más significativo en unos años. ¿Será? Veamos. Es por eso que hoy te presento Se hacen tontos, la Junta de Dueños de la Liga MX sin ascenso ni descenso, el robo al fútbol. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Hace algunas semanas ya se había sabido quién tomaría las riendas de la Federación Mexicana de Fútbol, o al menos se especulaba. La noticia se había regado por todos lados, curiosamente gracias a los empleados de la gran ramera de la comunicación Televisa. El proyecto ideal, el cual había sido avalado por el cara de Cuyo, Emilio Azcárraga, tenía su plan y era dejar en la federación a su antiguo director de TUDN, Juan Carlos La Bomba Rodríguez, el inventor de la Copa América Centenario en 2016, quien regresó, entre comillas, la NFL a México, quien fuera director de Univisión Deportes y una mano derecha de Azcárraga en este tipo de menesteres para el negocio deportivo. El dedazo ya estaba hecho y la encomienda era propagar la noticia con los borregos de la televisora para crear un supuesto ambiente más tranquilo. La cabeza de John ya iba a rodar, pues se le había salido de las manos todo. Recordemos que uno de los errores de John de Luisa fue no haber aplacado a su mujer ante la opinión pública, y ésta haya salido a defender a su marido y a la selección, argumentando que solo tenían que apoyar y no andar ahí de porros criticando.
Además de varias aberraciones donde John no tuvo el control y su labor como gerente se degradó tras el fracaso en Qatar. Y las propuestas que en un inicio habían llevado por varios canales de televisión en esa gira del ridículo que emprendió junto a Lalo España futbolero, Mikel Arriola cantinfleando por donde iban y solo dando pena ajena por la información sesgada y los nuevos protocolos para cambiar la liga con sus supuestas reformas estructurales. Pero, lejos de John y toda esa basura, hay que poner atención cómo Emilio ha sido muy perspicaz para tratar de salvar su negocio. Obvio, ya en esta nueva junta hubo muchas manos para disque nivelar el barco. Hasta ahora, lo que se sabe por parte del gobierno mexicano es que sí se dio la instrucción a Emilio y a Jesús Martínez de compaginar ideas, de hacer cambios hasta donde ellos tuvieran conciencia del negocio. Recordemos que las palabras de Andrés Manuel fueron las siguientes: hay que proponerles, pero considerando siempre lo deseable y lo posible. Pero sí, se deberían de hacer cambios, o al menos no tenían que quedar las cosas como estaban en su totalidad, para que la afición estuviera supuestamente tranquila y tuviera más confianza en ellos. De hecho, más adelante explicaremos los puntos que fueron propuestos por el gobierno, mismos que son novedosos y van directamente al varo. Por eso Emilio tomó a su nuevo caudillo Juan Carlos, conocido como un tipo íntegro entre comillas y supuestamente honesto. Recordado en las malas, pues él fue el artífice de hacer una limpia entre comillas en Televisa Deportes y correr a medio mundo que según ya no aportaba mucho para esa televisora. Un tipo enfocado en el negocio y que sigue órdenes al pie de la letra. Satanizado por sus ex empleados, pero aplaudido por otros. Juan Carlos tendrá una especie de mando único que tomará las últimas decisiones. Al final, la encomienda del gobierno involucraba tener un solo responsable que conciliara con todos los dueños, pero que fuera su última palabra la que terminaría decidiendo, aunque ya sabemos quién mece la cuna en este negocio. Juan Carlos se ha movido bien en la empresa que fusionó con Televisa, pues el puesto de dirigente se podría elevar hasta 8 años considerando que estará al frente de la federación por 4 años y después elevaría su estatus por otros 4 años como comisionado del fútbol mexicano, que será el jefe inmediato de la liga y de la federación. Este cargo es nuevo en México. El poder de Televisa es evidente, es la dueña del fútbol. Tuvo a la mayoría de su lado para hacer los cambios que le convienen, a excepción de algo que fue unánime como la decisión de la bomba. Se evitó la polémica por el ascenso y el descenso, porque se sabía que habría bronca, y lo mejor era que no se afectaran los intereses de sus inversiones y la multipropiedad. Es ahí donde entra el famoso tole con el dedo, pero aguas, más adelante explicaremos a detalle cómo se alarga el dolor del enfermo, mas no se cura por completo de su agonía, en este caso, el fútbol. Ponga usted mucha atención. Lunes 22 de mayo, las camionetas de lujo fueron llegando desde muy temprano a las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca. Por fin se llevaría a cabo la junta que podría cambiar el rumbo del fútbol mexicano. Lamentablemente los puntos, las resoluciones y los acuerdos a los que se llegaron fueron muy grises, pero diplomáticos. Si pusiéramos como metáfora que la Liga MX es una persona enferma, las medidas acordadas en esta asamblea son una pastilla con el 10% de medicina y el resto es puro placebo. Vale la pena señalar que lo primero que explotó en la prensa fue la salida de John de Luisa, quien abandonó la junta en cuanto pudo. Pero esto fue un indicador de todo lo que pasaría en esa asamblea, porque desde el primer momento los medios paleros hicieron un alboroto de las cosas más evidentes y sin mayor relevancia. De hecho, es interesante el manejo que se le ha dado a esta junta, porque se están criticando las obviedades, las medidas que tienen impacto en el terreno de juego y las cuales siempre se han criticado. Sin embargo, hay puntos que son trascendentes y que tienen impacto en la economía de los clubes, y estos puntos han pasado desapercibidos. Es por eso que nos dispusimos a agrupar las resoluciones de esta asamblea en 3 grupos. Los que sirven para darle a tole con el dedo a la afición y que tienen impacto en el nivel futbolístico y en los clics.
En un segundo grupo estarían las medidas para proteger la cartera de los oligarcas de la Liga MX. Y el tercero, que también es el más interesante, recae en los puntos impuestos desde arriba y que la federación estará obligada a cumplir. En el primer grupo encontraremos a las medidas que pretenden tapar el sol con un dedo, porque la continuidad de repechaje en versión play-in tipo NBA, aunque sea del lugar 7 al 10, sigue premiando la mediocridad, sin tocar los intereses de la televisión. De la misma forma, bajar de 8 a 7 no formados en México es una medida timorata, un impacto muy bajo en las necesidades reales y en la demanda de los futbolistas mexicanos que buscan hacerse de un lugar en la Liga MX. Asimismo, el incentivo económico para el equipo que sume más puntos en los dos torneos, así como su clasificación directa a la Liga de Campeones de la CONCACAF, es algo que no se compara con darle el campeonato a la franquicia con más puntos al año y que demuestra que la Femex Food sigue haciendo las cosas con las patas. En el segundo paquete de resoluciones están las que buscan proteger los intereses económicos de los patrones. En esta parte, Jesús Martínez ya había explicado los beneficios de centralizar los derechos de transmisión, situación que sería muy conveniente y una repartición del pastel mucho más justa, siempre y cuando se ejecute como en las federaciones europeas. Pero en esta parte se ve muy difícil que las televisoras quieran soltar el hueso, sobre todo el duopolio que maneja a la decepción nacional. El segundo punto tiene que ver con la multipropiedad. Dicen que se creará un nuevo esquema para la venta de clubes, pero es bien sabido que sus reglas, el manejo de intereses a conveniencia y su poca o nula claridad son factores que espantan a los nuevos inversionistas que desearían, entre comillas, un equipo. O sea, el tema financiero no es claro. En esta parte habrá que ver quiénes son los que son valientes, que se animen a adquirir alguno de los equipos que son parte de la multipropiedad. Porque así como suelen actuar los dueños de los equipos, no se descarta que todo quede en un simple prestanombres. Vale la pena destacar que Atlas, Santos, Querétaro y Mazatlán ya levantaron la mano para apuntarse a este nuevo sistema. En este mismo grupo hay dos puntos que van de la mano. Se trata de la creación de la Liga de Expansión Sub-23, la cual surge a partir de la eliminación de la Sub-20 y fusionar sus restos con la Liga de Expansión. Esto va relacionado con la continuidad de los puntos aprobados en el 2020 sobre el ascenso y descenso. O sea que, en pocas palabras, los equipos de esta división seguirán enterrados y sujetos a la santa voluntad de los oligarcas, cuando ellos gusten y manden, argumentando una inestabilidad financiera. Dicen que el ascenso no tiene estabilidad económica, que no hay un colchón financiero para esta liga y que sus equipos no tienen el dinero ni la infraestructura para jugar en la Liga MX. No obstante, hay que ser muy críticos en este punto, porque la misma federación los llevó al despeñadero, los aniquiló y demuestra que no está interesada en revertir sus malas decisiones, pues lleva 4 años ya la infamia de no poder ascender. De hecho, esta medida es una contradicción, pues Jesús Martínez dijo que la unificación de los derechos de transmisión era para destinar más recursos a la Liga de Ascenso, para hacerla más competitiva y así poder venderla. Pero luego de ver cómo acuchillaron a la Jaiba Brava y que los mismos que han enterrado el ascenso y descenso son los encargados de certificar a los equipos de la Liga de Expansión Sub-23, queda claro que solo les interesa proteger sus intereses, enterrando así el sueño de miles de aficionados que quieren ver a su equipo en la primera división. Sin embargo, el tercer grupo de las medidas aprobadas fueron las más interesantes, y vale la pena señalar que estas no fueron contempladas en la conferencia de Mikel Arriola y John de Luisa desde hace unos meses. De hecho, estos puntos han pasado desapercibidos por los medios, al grado que en algunos programas donde supuestamente se hace crítica al fútbol mexicano ni los tocaron. ¿Será acaso que tienen que ver con la regulación económica del fútbol mexicano? Haya sido como haya sido, los equipos tendrán que sujetarse a ellos. La primera gira en torno a los representantes de los futbolistas. Estos mequetrefes han sido las piezas clave para negocios turbios, para la venta de jugadores a sobreprecio y han creado una forma de hacerse de mucho dinero sin reportarlo a la hacienda pública. Los promotores tendrán un tope de comisión,
quedará prohibida la doble representación. Asimismo, habrá una regulación para no contratar a menores de edad, y los agentes tendrán que estar registrados en un directorio de la Femex Food. Pero ojo, porque este deberá cumplir con los lineamientos de la FIFA. Este punto quizá es el cierre de una cloaca, por la que entraban y salían muchos millones de dólares en el fútbol mexicano. Habrá que ver que se cumplan y que los promotores no encuentren la forma de seguir vendiendo troncos a sobreprecio por debajo del agua. Finalmente, el último, pero uno de los puntos más interesantes, tiene que ver con la conferencia mañanera sobre el cártel del gol. Reportaje que exhibió las corruptelas en el fútbol mexicano y que fue motivo de un video en este canal. Pues bien, a partir del 2024, todos los clubes estarán obligados a entregar reportes financieros a la Liga MX. Pero en este renglón hay que estar muy atentos, porque las reglas del juego han cambiado. Los equipos ya no pueden evadir impuestos, maquillar los ingresos y es probable que la actual administración del gobierno federal, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, esté mucho más atenta a las partidas estatales y a las malas prácticas para que no se repita lo sucedido en Tamaulipas con Cabeza de Vaca o en Michoacán con el exgobernador del Banquito, Silvano Aureoles. Seguramente la Asamblea de Dueños no estuvo feliz con este punto, pero la fiscalización no fue una sugerencia ni un punto a negociar. Para que usted lo entienda, desde un enfoque más aterrizado, todos los equipos estarán sujetos a un control del dinero que pasa por sus arcas, les guste o no, y eso ayuda a que la inteligencia financiera siga de cerca la corrupción del fútbol mexicano. Y aquí es donde viene el estira y afloja. Porque esto al final de cuentas, quiera o no la afición, es política. Y solo así se podrían tomar decisiones las cuales podrían ser reguladas de alguna manera. El gobierno giró los puntos que a ellos les interesan y que van directo a las finanzas, no solo de clubes, sino de fichajes, pues se comprometió a vigilar el dinero de las transacciones de los traspasos. Bien allí. Es algo del cual no se tiene conocimiento y es muy seguro que allí exista mucha evasión de impuestos. La otra encomienda era darle más certeza al talento mexicano, y por eso el tema de los extranjeros, que es una reducción paupérrima de 8 a 7, como lo explicamos anteriormente. Aunque son pocos puntos interesantes donde se hacen modificaciones, en realidad la idea es alargar el dolor del fútbol mexicano, aunque es real. El negocio también debe imperar. Al menos la balanza se inclinó un poco hacia la pelota, y eso es lo que desangra la pasión. El negocio de todo este circo es el siguiente: hacer pequeños cambios sustanciales, que haya ciertas diferencias y que la gente siga metida y enganchada para que consuma su selección durante el Mundial, cosa que pasará porque el aficionado mexicano muchas veces es de memoria corta. Aún así, cabe relatar que los dueños tuvieron que hacer sus ajustes, porque en efecto, la presión de la gente es mucha, la credibilidad de estos sujetos se ha perdido, y por eso estaban ahogados en su mediocridad y con ello el fútbol mexicano. Ahora la letanía de los medios pro Televisa es que se apoye, que se pruebe, que la gente acepte estos cambios, que sí habrá soluciones, que la selección será un equipo competitivo, que el técnico no será Diego Coca, y sí, la cabeza de este sujeto también rodará, y se hará un análisis más profundo para traer al técnico del siguiente proceso. El problema es que una vez más, los dueños mostraron las garras. Televisa ganó, Orlegui ganó, Pachuca ganó, todos ganaron. Todos se fueron contentos, así como en la política. Había que complacer a la mayoría, pero al final, quien terminó mordiendo el polvo fue la misma afición. Y los equipos que luchan cada semestre para buscar un ascenso inexistente. Solo para que vea si empatamos las fechas del supuesto ascenso y cómo se mantienen las reglas que se establecieron en ese rubro, suponiendo que el ascenso empieza en 2026 y se da en 2027 con base al punto 5. El primer descenso se dará hasta el 2029. Es una maldita broma de mal gusto. En serio, para esas fechas, con la credibilidad por los suelos, el negocio de esta industria termina en la calle de la amargura, al menos en México. Por eso es que se prioriza el negocio, porque ningún medio, como lo dijimos anteriormente, cuestiona el hecho de cómo lo harán para fomentar el talento mexicano.
Porque si se dan cuenta, el crecimiento de una liga competitiva se centra en el ascenso y descenso, el cual no volverá porque primero son las inversiones y su nefasta protección. En pocas palabras, hay que alargar esta historia, cumplir competiciones administrativas financieras por parte del gobierno, fusionar las ligas con el argumento del desarrollo de nuevos futbolistas mexicanos, que quién sabe si recibirán oportunidades en el primer equipo. Imagínese usted qué tan bonito es el fútbol en Inglaterra, que quizá el Luton Town, que hace algunos años en 2014 deambulaba en la National League, o sea, la quinta división, pueda acceder a la Premier League siendo el equipo sensación del torneo. Los sombrereros, con 138 años de edad, un equipo que nunca ha avanzado a la Premier League en su formato actual y que por 1983 probó la primera división, se medirán en la final de ascenso ante el Coventry City. Otro equipo que no ha probado las mieles de la Premier tendrán su juego decisivo. Y quien sea quien gane, ya sea el Luton, quien tiene un estadio en medio de una unidad habitacional y con capacidad de 10,000 espectadores, o el Coventry City, simplemente es el premio futbolístico a un equipo que ganó su lugar en la cancha, lejos de las grandes inversiones de los clubes de gran envergadura de aquel país. Esto es el fútbol, señores, donde el más débil puede tomar fuerzas y llegar a derrotar al más grande, porque es ahí en la cancha donde la valía debe demostrarse. Sin embargo, en México, un país con equipos de mucha tradición, se ha quedado esperando una oportunidad de avanzar a pesar de haberlo ganado en la cancha. Pasó con Tampico con el pretexto de que los documentos no se entregaron en tiempo y forma. Pero el problema es quién dirige al Tampico, por eso no lo dejan entrar. No es del club de Toby. Y por esta razón, no cualquiera está en la élite con ellos. Después de saber que Tampico Madero terminaría como Durango o el Irapuato, pero sin las prórrogas que le dieron a La Paz, el presidente del club, Enrique Vadillo, dijo lo siguiente textual, pues cuando inició el torneo, al directivo le aseguraron que no habría problema para ascender. Hablé con Mikel antes de arrancar el proyecto, y no me dijo nada de no ascenso. Nos resultó en 8 meses ser campeones. Fuimos los mejores. La gente aquí se porta bien. Que esto no se vuelva personal. Queremos llegar hasta el señor Azcárraga. Su abuelo era de aquí, de Tampico. Vadillo ha pedido que los dejen jugar como invitados y agregó: estamos con la total disposición de ayudar, de aportar, y creo que cualquier argumento que den no es válido. Quiero un trato igual al de los demás que han invitado. Yo acepto que no haya ascenso en la Liga MX, perfecto. Somos invitados, nos ganamos el derecho de estar allí. No obstante, la Liga MX dio a conocer que el Tampico no cumple con los requisitos para tener la licencia, y esto motivará que el equipo desaparezca. Añadió: con nosotros no continuará. ¿Para qué jugar en una liga que no tiene ascenso? Pagas multas, registros, arbitraje, entonces sí existes. Cuando exiges tus derechos, no existes. Esta es la realidad. Nadie asciende porque no llegan como amigos, gente del círculo. El fútbol importa poco y por eso un equipo que no asciende no puede ser sustentable. Eso es obvio. Y pregunto, ¿todavía estos sujetos se atreven a decir que no hay inversiones? Es una calamidad. Es ahí donde entra la incongruencia total y el cinismo, pero tristemente la memoria corta de los aficionados. Pero sabiendo que las cosas estarán de esta manera solucionadas a medias, ¿tú serás parte de esto? Es interesante cómo la liga se degradó por la ambición de unos cuantos, quienes tienen sus rebanadas sin compartir a nadie, sin hacer un negocio real y solo jugar con los vicios normativos de sus reglas. En fin, esto es el fútbol mexicano y tristemente, como dice la ley de Herodes, la aplican. Pero hay soluciones recordándoles que el único poder lo tiene el aficionado, pues donde no hay dinero, hay fracaso. Y eso es lo que hasta ahora ha propiciado el poder del fútbol mexicano. Pero dime, al saber todo esto, ¿qué harás como aficionado? ¿Seguirás consumiendo los productos oficiales? ¿Seguirás apoyando a la selección mexicana? ¿Seguirás pagando más dinero por ver a tu equipo en aplicaciones costosas? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.